ustedes y agradezco la invitación que me ofrecieron para predicar, pero ustedes saben que el mensajero, si no tiene un mensaje importante, un mensaje poderoso, no sirve de nada. Yo podría haber preparado un sermón, pero sabemos que el real mensaje viene del cielo. Y ya oramos, pero me gustaría invitarla a orar nuevamente para poder comenzar el sermón. Inclinemos el rostro. Santo Padre Celestial, gracias Señor amado por darme esta oportunidad. Dios bueno, te ruego para que tu Santo Espíritu esté conmigo, Señor, que yo sea, si es que es tu voluntad, un instrumento, Padre, de un mensaje que tú quieres darnos a nosotros como iglesia. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y fervor. De cuando en cuando brillaban en su semblante la señal de aprobación de Dios y nuevamente volvían a quedar solemnemente fervorosa y anhelante actitud. Bien, el capítulo se llama El zarandeo. Muestra en una visión que no es literal, pero que se entiende claramente, ¿cierto?, cómo va a ser algunos acontecimientos dentro de este hecho profético, digámoslo así. Como ustedes pudieron ver, había un grupo de hermanos, ¿cierto?, que estaban orando con una lucha intensa contra ellos mismos, contra sus pecados, ¿cierto?, que estaban afligidos, tenían un rostro agotado, ¿cierto? Sin embargo, más adelante, se dice que dentro de este mismo grupo que es del pueblo de Dios, en la tierra, hay algunos que como que se rendían, como que tiraban la toalla. Y ángeles que más adelante también dice, ¿cierto? Por eso los invito a que lean capítulos si es que pueden. Los ángeles malignos, ¿cierto? Los ángeles caídos, los ángeles del enemigo, rodeaban a estas personas que estaban luchando contra ellos mismos, ¿cierto? Les hacía oposición. Y estas personas que dentro del pueblo de Dios se rendían, que desistían, la oscuridad, los ángeles, ¿cierto?, los rodeaban y después no se podían ver. La hermana Elena dice que le preguntó a un ángel que estaba ahí, ¿qué significa el zarandeo que estaba viendo? Que unos se iban, otros se desaparecían, ¿cierto?, por su desinterés, y otros se mantenían ahí clamando. Y el ángel le dice que es que algunos entendieron el mensaje del testigo fiel a la Odisea y otros no. Y esta parte es la que me gusta, que es un poquito más bonita. Estamos hablando solamente de lucha, ¿cierto? Y lo voy a leer, ¿ya? Dice, dijo el ángel, escuchen. Pronto oí una voz que resonaba como si fueran muchos instrumentos musicales de acordes perfectos y armoniosos. Eran incomparablemente más melodiosa que cuanta música hubiera oído hasta entonces, y parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo, miren, fijé la atención entonces en la hueste que antes había visto tan violentamente sacudida. Vi a los que antes gemían, lloraban con aflicción de espíritu, los rodeaba doble número de ángeles custodios y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden, firmemente como una compañía de soldados. O sea que este grupo de personas que estaba orando y que estaba luchando y que aparentemente parecían vencidos, de pronto tienen una transformación y se ven con una armadura, ¿cierto? Más adelante dice que resplandecían también, que doble número de ángeles los custodiaban. Y el libro dice que la gente del mundo, ¿cierto?, como que se enfureció con ese cambio que tuvieron y los querían matar, ¿no es así? Y más adelante nos muestra un poco el secreto de la fuerza que tenía este grupito. Pero curiosamente no es en ellos mismos y nosotros lo tenemos más que claro. La hermana Elena dice que ella escuchó esta que era su oración y de aquí venía su fuerza. Oí estas palabras: hágase, Señor, tu voluntad. Si ha de servir para gloria de tu nombre, dale a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Tenemos acá que la fuerza que tenían, o el escudo, ¿cierto?, el aparente poder que tenían ellos mismos, venía en realidad no de ellos, sino de una dependencia totalmente relacionada con Dios. La dependencia es tan fuerte que en esa oración, en esa palabra, frase cortita,
dice incluso que si ha de servir para tu voluntad que nos libres de la muerte que nos quieran dar. O sea que si no sirve si no es tu voluntad, si no es para tu honra y gloria, nosotros vamos a estar felices con que nos maten, prácticamente. Miren qué dependencia de Dios más poderosa y más admirable. Bien, ese, en resumen, ¿cierto? Con hartos detalles que me faltaron, es la visión. Pero ahora vamos a hablar un poquitito más sobre algo que mencioné mientras leía, que el ángel le dijo a la hermana Elena que lo que causaba o lo que empujaba el zarandeo era que ciertas personas entendían el mensaje de la Odisea y los otros no. Y para poder ver mejor qué significa, lo invito a que busquemos el mensaje de la Odisea, que está en Apocalipsis 3, los últimos versículos. Y mientras lo buscamos, me gustaría mencionar que entender el mensaje de la Odisea y vivirlo es algo muy distinto. Igual que nuestra fe, por ejemplo. Hay cosas que yo decía siempre antes de ir a colportar, por ejemplo, hay que tener fe, hay que tener confianza en Dios y tal. Y yo pensaba que lo tenía, y colportando, ¿cierto? Digamos, en el terreno de batalla, me di cuenta que me faltaba mucho, mucho. Y ahí entendí que hay una gran diferencia entre entender algo y vivirlo. Y ahí está la invitación. Vamos a leer el mensaje a la Odisea capítulo 3, desde el versículo 15. El versículo 14 dice que habla el testigo fiel, ¿cierto? El mensaje de la Odisea, que entre paréntesis la Odisea es un mensaje a la iglesia de nuestros tiempos, ¿ya? Dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esta parte sigue y es bastante bonita, pero vamos a dejarlo ahí por cuestiones de tiempo. Bien, entonces nosotros aquí leemos esto y hemos escuchado muy repetidas veces que Cristo, ¿cierto? Que el testigo fiel nos aconseja que compremos oro de él, que es la fe, ¿cierto? Según Pedro, que es refinada en fuego. También nos aconseja vestiduras blancas, que es la justificación de Cristo, que es pura, por eso blanca. Por eso intercede por nosotros también. Y colirio para nuestros ojos, para que podamos discernir, que es el Espíritu Santo. Entonces, si parece fácil de entender por qué algunos van a desistir, van a caer tratando de entender este mensaje. Y también otro cuestionamiento que nos podemos hacer: ¿la verdad, lo que está en la Biblia, puede causar división? Para responder esto, los invito a que busquemos Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 7, el versículo 40. Y acá vamos a ver si realmente el Evangelio puede causar división, que puede ser contradictorio porque es un Evangelio de paz. Bien, 40 en adelante, voy a leer. Dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir algo bueno. Perdón, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Los guardias vieron los principales sacerdotes y los fariseos, entonces estos le preguntaron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le preguntaron también: ¿vosotros habéis sido engañados?
Entonces acá nosotros vemos que incluso Cristo en la gente causó una división notoria. Y es verdad, el mensaje de la Biblia, del Evangelio y la verdad es un mensaje de paz y alegría, pero trae división porque nosotros sabemos que hay una contraparte que es el enemigo, que no quiere que esto se entienda. Entonces, sí o sí, si nosotros vamos a la verdad, van a haber diferentes opiniones. Y también esa puede ser una de las causas por las cuales el zarandeo trae división, aun cuando pareciera ser un mensaje simple de entender. Hermanitos queridos, la verdad sí puede traer división, pero entonces, ¿qué podemos hacer para asegurarnos nuestra posición en lo correcto si estamos buscando la verdad? Y la respuesta está en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versículo 14. Y acá hay un principio que les va a ser muy útil en la vida para poder entender cualquier tema espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces acá tenemos el siguiente principio, lo espiritual se discierne espiritualmente. Entonces, si nosotros vamos al mensaje de la Odisea y queremos realmente entenderlo y además de eso vivirlo, no es necesario entenderlo teóricamente y tampoco es necesario entenderlo como lo entendemos hasta ahora. Hay cosas que aún podemos rescatar de ese mensaje. Y según este principio lo debemos entender espiritualmente también. No tiene sentido que leamos la Biblia, incluso que oremos, si es que no lo hacemos de forma sincera, si es que no lo hacemos realmente buscando respuestas del Señor. Por eso necesitamos pedirle, rogarle al Señor, a nuestro Dios, como que nos guíe, ¿cierto? Que nos enseñe lo que Él nos quiere decir para poder entenderlo espiritualmente, para poder entenderlo de la manera correcta también. Bien, ahora, luego de esta primera parte, me gustaría pasar a una segunda parte del sermón, a un tema que tiene que ver en relación con el zarandeo, pero que no es directamente entender el mensaje de la Odisea, que es cómo nos podemos preparar entonces para el zarandeo, que es algo que me imagino que no queremos ser cizaña, ¿cierto? Queremos ser trigo. Entonces, por eso vamos a ver un poquito cómo prepararnos. Y lo primero que tenemos que entender como base es que tenemos que luchar. No es una lucha simple, no es una batalla fácil, digámoslo así, y hay que luchar. ¿Y por qué no es fácil? Porque es una batalla no solamente contra el enemigo, sino contra nosotros mismos. Lo invito a buscar Romanos, el capítulo 7, donde habla Pablo acerca de nuestra naturaleza. El versículo 14 al 17 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y también versículo 21 al 25, que dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según mi hombre interior me deleito en hacer la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Nosotros vemos acá a Pablo, que lo reconocemos como un hombre genial, ¿cierto? Con una fe potente. Sin embargo, está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo vemos angustiado, ¿cierto? Afligido porque se ve asediado por el pecado y se ve un poco desesperado, ¿cierto? Que no puede vencer. Y yo personalmente me identifico con estos versículos y me imagino que más de algunos de ustedes también. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. O sea,
es un mensaje que queda inconcluso al menos hasta el capítulo 7, porque dice, ¿quién me librará? Le agradezco a Dios, pero sigo sirviendo al pecado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque en el versículo que leímos, ¿cierto? Que leyó nuestra hermana Geraldine, Jesús dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? Pablo primeramente le da gracias a Jesús, porque él abrió la brecha, él abrió el camino para que nosotros podamos comunicarnos con el cielo. Hay un versículo que dice que Dios vino a reconciliar consigo mismo al mundo, porque el pecado nos separó de Dios. Y Cristo y el Antiguo Testamento basó su fe en lo que iba a venir, ¿cierto? El sacrificio, el Cordero Santo. Y nosotros basamos esta fe en comunicarnos con el cielo en lo que ya pasó. Entonces Cristo desde que comenzó el pecado, gracias a su sacrificio, abrió la puerta para que nosotros podamos comunicarnos con el cielo. Y esa es la verdadera llave. Por eso Pablo dice y le agradece a Cristo. Y nosotros deberíamos fijarnos en nuestro ejemplo, ¿cierto? Que es Jesucristo. Y vemos que él muchas veces se apartaba de los cerros a orar, ¿cierto? Y pasaba la noche entera orando y buscaba mucho el cielo, y ahora nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y eso es una de las claves más fundamentales, ¿cierto? Para poder ganar esta lucha contra nosotros mismos y contra el enemigo. Ahora, me gustaría que pongamos atención en que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el libro siguiente, en 1 Corintios 11, 1, Pablo dice, sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. ¿Qué pasó acá con Pablo que estaba tan desesperado y ahora dice que lo imitan a él como él imita a Cristo, con una fe segura de que está haciendo las cosas bien? Veamos qué le pasó. Como yo le estaba diciendo, uno no lucha solamente contra el enemigo, sino contra uno mismo también. Y la lucha contra uno mismo es, digamos, la principal lucha. Incluso más que contra el enemigo, y ustedes dirán, pero ¿cómo nada que ver eso? Pero es porque el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades para poder hacernos caer. Si nosotros leemos en Santiago 1, versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Si nosotros vemos, por ejemplo, que una persona tiene una debilidad con, por ejemplo, el cigarro, el enemigo no va a ir a tentarlo con otras cosas que a él no le interesan, va a ir a tentarlo específicamente con el cigarro porque esa es su debilidad. Y ahí es donde él lucha. Entonces, un principio, o más que principio, un mensaje que podría ser un poquito más bonito, ¿cierto? Que estamos hablando tanto de luchas, que como vimos, ¿cierto? Como yo creo que más de algunos de nosotros hemos vivido y como vimos en la visión de la hermana Elena, son luchas fuertes, ¿cierto? Que muchas veces hemos perdido, que muchas veces hemos ganado, pero que nos mantenemos en la lucha. Y así como Cristo abrió la puerta para que podamos tener una salida, una victoria segura a esta lucha, ¿cierto? Que a pesar de que sea difícil, sí es posible esta victoria. Lo invito a que busquemos Mateo 28:20, donde hay un mensaje precioso. El último versículo del libro de Mateo, Jesús está comisionando a sus discípulos y dice, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo Jesús le dijo esto solamente a sus discípulos. Entonces, ¿nos sirve para nuestros tiempos? Claro que no, porque nosotros también somos discípulos de Cristo de manera actual. Entonces, lo maravilloso es que aquí Cristo no pone condiciones. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa si estamos teniendo una batalla que ya hayamos perdido recientemente, si dice, tienes que portarte bien para que yo esté contigo. No, no es así. Cristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Él abrió la puerta para que podamos salir, podamos tener escapatoria a nuestras luchas y además te ayuda a vencer estas luchas. Otro consejo, digamos, o
idea importante que podemos sacar de la Biblia para poder ganar estas luchas está en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en el versículo 29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Sabemos acá que el infierno no es la idea actual que se tiene de infierno, pero para aclararlo, la verdad, vamos a gastar un poco de tiempo, así que lo podemos hacer en otra ocasión. Y la Biblia acá no es que nos llame a mutilarnos, ¿cierto? Lo que nos dice es que si nosotros tenemos algo que nos puede hacer caer y tenemos la posibilidad de sacarlo, que lo saquemos de nosotros. Por ejemplo, si alguien es muy adicto, pierde mucho tiempo, por ejemplo, en las redes sociales, y dice, ya, no voy a meterme más a Instagram, por ejemplo, pero deja en su celular instalado Instagram, que le quita tiempo, ¿cierto?, en su trabajo, para sus cultos, y deja instalado Instagram, no está realmente sacando su ojo, como dice la Biblia. Lo que sería como más ad hoc, según el contexto del versículo, sería desinstalarlo, como para que hagamos tengamos una idea más clara. Lo que nos dice la Biblia es que mientras tengamos la opción, evitemos las tentaciones, que le quitemos las armas al enemigo. O sea, nosotros sabemos que Satanás tiene estrategias, ¿cierto?, etcétera, y le podemos sacar alguna estrategia, algunos planes de combate, ¿cierto?, para, para beneficio de nosotros mismos. Ahora, luego de algunos consejitos, ¿cierto?, para ganar estas luchas, me gustaría contarles de otra visión que tuvo la hermana Elena, y también me gustaría aclarar, ¿cierto?, que personalmente yo soy una persona que ha cometido muchos errores y no quiero que piensen que yo estoy diciendo como que tenemos que hacer las cosas bien y que yo lo hago bien, porque la verdad yo soy un cristiano lleno de errores que la verdad le pido al Señor que lo moldee y espero que el Señor me siga moldeando, ¿cierto? Pero quiero que tengamos esto en mente. Bien, pues antes de introducir y de hablar un poco de la visión que tuvo la hermana Elena, me gustaría recordarles que en Mateo 24 hay una parte que dice, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, que es un capítulo profético, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos cómo se va a enfriar la maldad si es que nunca estuvo candente. Entonces, el amor de muchos que se va a enfriar va a ser de personas que en algún momento sí tuvieron mucho amor, pongamos lo que estaban en la iglesia, ¿cierto? Que estaban conectados con la fuente de amor eterno. Ahora, otro detalle que podemos rescatar de este versículo es que ese amor, ¿cómo se va a enfriar viendo la maldad si es que en realidad debería mantener su vista totalmente en la fuente de amor eterno? Por lo tanto, para que se enfríe el amor de esas personas que están en la iglesia o que no están en la iglesia también, tienen que, de cierta manera o hasta cierto grado, adaptarse con el mundo. Y luego de esa introducción con el versículo voy a invitarlos, ¿cierto? Si es que tienen por ahí el libro que yo les estaba diciendo, el Juego de los Testimonios, que en la página 137, que ahí está la visión que les voy a comentar y a leer algunas citas ahora. Y como al igual que delante, los invito totalmente a que busquen en lo posible el capítulo, porque es un capítulo muy bueno. Ustedes saben que se escapan detalles. Bien, lo que cuenta la hermana Elena es que ve la tierra sombría, ¿cierto? Oscura, tenebrosa, con pecado, como sabemos que es. De repente un brazo poderoso baja y deja 2 cetros, con una corona en cada cetro. En un cetro habían diamantes y oro, y decía, todos los que me ganen serán felices y tendrán la vida eterna. Y en el otro cetro habían oro y plata, y dice, tesoros terrenos, la riqueza es poder.
todos los que me ganan tendrán honor y fama. Entonces tenía como otro sello, ¿cierto? En el cetro tenía una corona. Y lo que ve la hermana Elena es un poco espantoso. Dice que había una muchedumbre gigantesca de gente que quería agarrar el segundo cetro, que decía tesoros terrenos, fama, ¿cierto? Y eso. Pero era una forma tan animalesca en la que querían agarrar la corona, se empujaban, ¿cierto? Habían personas que morían tratando de agarrar la corona y quedaban ahí tirados, y las personas pisaban los cadáveres para tratar de agarrar esa corona. Se empujaban, ¿cierto? No les importaba pasar por niños, por personas mayores, ¿cierto? Era espantoso la desesperación de esas personas. Cuando una persona agarraba esa corona, las personas aplaudían, ¿cierto? Y lo miraban, le daban un caluroso aplauso y le daban como una bienvenida, ¿cierto? O sea, no una bienvenida, sino como una felicitación. Y luego seguían tratando de agarrar la corona. Habían personas que dentro de ese grupo agarraban la corona y morían al instante, etc. Una situación fea. Pero dentro de ese grupo que quería agarrar la corona, habían algunos que se daban cuenta que en realidad no era felicidad plena lo que entregaba esa corona. Un paréntesis, un detalle que se me quedó, decía la hermana Elena que en esa escena de personas que querían agarrar la corona, habían ángeles malignos que miraban satisfechos cómo se peleaban por los tesoros y la fama, ¿cierto? Terrenal. Bien, como les decía, habían personas que se daban cuenta de que eso no era genuino, no era una felicidad genuina. Y se daban vueltas para ver la corona celestial, que decía tendrá la vida eterna, ¿cierto? Lo que leí, que no me acuerdo exactamente textual cómo era. Y querían ir a esa corona. Entonces los ángeles del cielo le abrían paso entre la muchedumbre y ellos pasaban. Había otro grupo de personas que ya estaban dentro de los que querían agarrar la corona celestial. Sin embargo, en su corazón querían agarrar la otra corona, que hacían un esfuerzo por agarrar la corona celestial, pero su esfuerzo era mucho mayor cada cierto momento que se daban vuelta a agarrar la corona terrenal. Lo curioso es que dentro de las personas que se peleaban, ¿cierto?, por agarrar la corona terrenal, se burlaban de las otras personas que querían agarrar la celestial, se reían de ellos y les tiraban unas pelotitas negras. Las personas que mantenían su vista fija en la corona, no les importaban las pelotitas, ¿cierto? No les pasaba nada. Y las que estaban viendo la corona y cuando veían que se burlaban de ellos y les tiraban pelotitas, se preocupaban, esas pelotitas los manchaban. Hasta ahí llega la visión, luego el libro cuenta un poco más detalles, ¿cierto? Qué significa, pero eso en resumen. Pero la verdad yo creo que está bastante claro algunos significados que tiene esta visión. Bien, otra de las cosas que va a ser fundamental, si es que no es la más importante para ganar la lucha, y es triste decirlo y me incluyo también en lo que voy a decir, es que como iglesia tenemos una conformidad con el mundo que no debería existir. La hermana Elena en sus tiempos se preocupaba de esto y esto ha ido creciendo también. Me gustaría leer una cita textual en el mismo libro que está en la página 101, al final de la página 101. Y la hermana Elena muestra un poco de desesperación al tratar de despertar a sus hermanos. Lo voy a leer. Por favor, no piensen que es con el afán de asustarlos, sino para advertirnos en los tiempos en los que estamos, ¿ya? Dice, ¿qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Él sabe que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tiene seguros, porque su destrucción es cierta. Insto a todos los que profesan el nombre de Cristo a que se examinen y hagan una plena y cabal confesión de todos sus yerros, para que vayan delante de ellos al juicio y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus nombres. Hermanos míos, si no aprovechan estos preciosos momentos de misericordia, quedarán sin excusa.
si no hacen un esfuerzo especial para despertarse, si no se manifiesta celo para arrepentirse, estos momentos áureos pasarán pronto y serán pesados en balanza y hallados faltos. Entonces vuestros gritos de agonía no les servirán para nada. Entonces se aplicarán las palabras del Señor: por cuanto te llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Vemos acá una escena que puede sonar bastante, que puede asustar un poco, ¿cierto? Pero como les decía, el fin que tuvo nuestra hermana Elena para escribir esto fue advertir, fue despertar, no solamente asustar. Si nosotros recordamos la visión que hablamos al principio, luego del zarandeo venía la lluvia tardía, que ahí es donde las personas tenían su escudo, ¿cierto? Resplandecían, que es cuando viene el Espíritu Santo con poder, ¿cierto? A los hijos de Dios. Y hay algo que cuando leí me preocupó un poco. Lo voy a leer y les voy a contar por qué me preocupa. Dice: vi que los hijos de Dios aguardaban a que sucediese algún cambio y se apoderase de ellos un poder compelente, pero sufrirán una desilusión porque están equivocados. Deben actuar, deben echar mano del trabajo y clamar fervorosamente a Dios para obtener un conocimiento verdadero de sí mismos. Las escenas que se están desarrollando delante de nosotros son de suficiente magnitud como para hacernos despertar y grabar la verdad en el corazón. Todos los que quieran escuchar. La mies de la tierra está casi madura. Esto lo escribió la hermana hace mucho tiempo. Bueno, relativamente poco tiempo, mucho tiempo, pero hace, bueno, ustedes saben, ¿cierto? 1900 aproximadamente. Y ahí la hermana dice que las escenas son preocupantes. Ahora, si lo llevamos a la actualidad, ¿quién se iba a imaginar una pandemia mundial, catástrofes naturales? ¿Para qué hablar de la violencia, la inmoralidad? El mundo está vuelto loco. La gente cristiana y no cristiana concuerdan que el fin está cerca. Incluso los que son más escépticos dicen, qué sé yo, por estudios científicos, no quedan recursos a la tierra, el fin está cerca, hermanito. Y no quiero asustarlos, quiero llamarlos a que nos preparemos. Como les decía, esto me asustó porque hasta cierto punto yo decía, ay, tengo que esforzarme un poco más, pero cuando venga la lluvia tardía, cuando el Espíritu Santo venga, yo voy a estar listo y no voy a pecar. Y esta cita dijo lo contrario, que hay muchos hijos de Dios que esperan un poder compelente para poder, digamos, purificarse, pero van a llevarse una desilusión. Dice que eso se alcanza con trabajo. Así como vimos en la primera visión, las personas luchaban fuertemente contra el enemigo, contra ellos mismos. ¿Y saben qué, hermanitos? Los invito ahora a que no nos desanimemos porque la lucha sigue, aún sigue, hasta poco tiempo más, pero aún sigue. Y nosotros sabemos que Cristo ya abrió la puerta para que nosotros podamos salir de esta lucha. Cristo nos dio la llave con su amor eterno. Hay algo que tenemos que aprender mucho de nuestro Salvador, que es la abnegación. Cristo, Rey del universo, ¿cierto? Imagínense un rey terrenal, cuánta riqueza, poder y comodidad tiene ahora el Rey del universo. Y no solamente Él quería venir, tenía que venir a la tierra para salvarnos, sino que Él lo anhelaba para estar con su hijito, ¿cierto? En la tierra. Él lo quería, lo deseaba. Más de alguna vez yo creo que la tierra, esto es una opinión personal, yo creo que la tierra dijo y recordó, ¿cierto? Alguna vez o se imaginó cómo habrá sido su trono celestial y dónde estaba ahora. Pero su amor por su hijito superó sus ganas de volver a su padre y vivió en la tierra hasta el punto de ser muerto por las mismas criaturas que él creó con tanto amor. Ahora esa abnegación tenemos que tener nosotros. Si nosotros tenemos en lo personal, por ejemplo, algo que me ataca, digamos, que me quita mucho tiempo con Dios en mi vida, un ejemplo de muchos, ¿cierto? Son los videojuegos, por ejemplo. Y si yo quiero realmente tener la abnegación que tuvo Jesús, lo que debería hacer es con oración, ¿cierto? Que mi amor por Dios supere mis ganas de jugar, qué sé yo. Y desinstalar el juego. Y como decía Mateo, ¿cierto? Evitar las tentaciones.
Por eso les decía que este sermón también va para mí, es un mensaje del cielo para nosotros como iglesia, no de mí para ustedes. Y bueno, nosotros sabemos qué hizo Dios, cierto, que aún podemos saberlo con más detalle, aún tenemos que estudiar más, pero sabemos básicamente la finalidad que tuvo el plan de salvación. Cristo, cierto, nos quería librar del pecado. Y para ir finalizando ya, me gustaría leer la última cita que está en el camino a Cristo, y esta cita es con la que quiero que nos quedemos, más que la lucha, cierto, y la parte fea, que es importante saberla y tenerla presente también. Me gustaría que leamos este mensaje. En capítulo, la página 37 del Camino a Cristo dice: hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y realmente desean ser hijos de Dios. Sin embargo, reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y están propensos a dudar que en sus corazones hayan sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirle, no se abandonen a la desesperación. A menudo tendremos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestros defectos y errores, pero no debemos desanimarnos. Incluso si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados, ni rechazados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Y un poquito más abajo dice, Él desea que te reconcilies con Él. Quiere ver su pureza y santidad reflejadas en ti. Y si tan solo quieres entregarte a Él, el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ora con más fervor, cree más plenamente. A medida que desconfiemos de nuestro propio poder y confiemos más en el de nuestro Redentor, luego alabaremos a aquel que es la salud de nuestro rostro. Hermanitos queridos, la batalla continúa, hasta poquito tiempo más. Pero como sabemos, cada uno tiene sus luchas y nosotros no somos quien para interferir o para criticar la lucha del hermano. Lo que sí podemos hacer es orar por ese hermano, reconocer, como dice Primera de Pedro 5, que cada hermano tiene sus luchas en todo el mundo. Y nuestra mejor manera de interferir en la lucha del hermano no es con crítica, sino con oración. Hay que orar unos por los otros. Pero como leímos recién, muchas veces, ¿cierto? Llevándolo a un ámbito más personal y no del hermano, vamos a perder en esta lucha, vamos a caer. Pero nosotros no somos abandonados ni desechados por Cristo. El mismo ser que prefirió venir a sufrir, que prefirió venir a morir literalmente, a sufrir, a humillarse siendo Dios, un Padre eterno de amor, ese mismo ser hizo tal acto por ti, hizo tal acto para que a pesar de que caigas y vuelvas a caer, Él no te va a rechazar. A pesar de que tus luchas sean constantes, ¿cierto? Y poderosas y luchas fuertes, ¿cierto? Dios está contigo. Dios desea que tú ganes, ¿cierto? Por eso abrió la brecha, por eso abrió la puerta hacia el cielo, para que lo busquemos. Pero la lucha que hoy día ganamos, la podemos perder mañana. Por eso, hermanito, los invito a que cuando nos tomemos de la mano de nuestro Señor, no nos soltemos tan fácil, a pesar de que hoy día ganamos una lucha, mañana la podemos perder. No nos soltemos de la mano del Creador. Y es la principal lucha esa, buscar a Dios, porque Él lo hace todo, Él nos hace ganar. La principal lucha es buscarlo a Él. Y como dice la Biblia, como citó también Camino a Cristo, Dios es fiel, hermanito, y el que comenzó en ti la buena obra, la va a terminar. Así que no tiremos la toalla, hermanito, sigamos en esta lucha, sigamos luchando contra nosotros mismos, que Cristo ya está cerca, y sigamos buscando ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén.